de alto rango, amén, porque estaba en una posesión, amén, muy alta, gloria al Señor, terrenal, gloria al Señor. Dice que Israel había sido sometido, gloria al Señor, a Siria, gloria al Señor, y dice que este hombre era un hombre valeroso, amén, era un hombre que era muy mencionado, amén, porque había ganado muchísimas batallas, amén. Él era, gloria al Señor, un hombre a quien Dios tenía predestinado en ese lugar, amén, para darle salvación a Siria, amén. Muchas veces el Señor, amén, nos quiere poner en lugares especiales a cada uno de nosotros, amén, pero siempre hay un pero en nuestra vida y eso es lo que a Dios no le agrada, amén. Muchas veces tenemos que esperar que venga la mano de Dios sobre cada vida, amén, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amén. Pero Dios había visto a este hombre, amén, como un hombre valeroso, amén. Un hombre, gloria al Señor, que posiblemente había puesto en alto a Siria, amén. Gloria al Señor, Siria, gloria al Señor, con este hombre al frente de las fuerzas, amén. Quiero decirle que este hombre posiblemente ganaba batallas, amén, porque la Biblia dice que era valeroso en batallas, amén. Gloria al Señor, pero el pueblo de Israel, gloria al Señor, aquel pueblo que siempre recibía las bendiciones de Dios y aquel pueblo que Dios había puesto, amén. Gloria al Señor, su palabra dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron, amén. Gloria al Señor, y el Señor ha puesto a Israel, amén, como su pueblo escogido de él, amén. Pero Israel, gloria al Señor, no quería oír siempre la voz de Dios, amén. Jehová hablaba a Israel y Israel, gloria al Señor, no quería oír la voz de Dios, amén. Gloria al Señor. Y dice que Siria se había levantado con fuerzas, amén, y tenía debajo de sus pies a este pueblo de Israel, amén. Gloria al Señor. Y dice que este hombre, gloria al Señor, era leproso, amén. El Señor, cuando va a dar salvación a alguien, hermano y amigo, en esta noche, el Señor es un Dios poderoso y grande en misericordia, amén. Sí, amén. Él no ve, gloria al Señor, la altura, Él no ve la categoría baja y Él no ve la media ni la alta, gloria al Señor. En este hermoso momento, el Señor utilizó a un leproso para darle salvación a una nación, amén, a Siria, gloria al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. En Lucas 4:27 dice: y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, amén. En el tiempo de Israel, gloria al Señor, se daba mucho esto de la lepra, amén. Salían unas manchas, gloria al Señor, de repente sus orejas, y esa mancha, gloria al Señor, salía y se veía, gloria al Señor. Y el leproso tenía que decirle a la demás gente que él estaba leproso, amén. Y en muchas ocasiones lo sacaban de los campamentos y lo llevaban fuera, amén. Porque esa lepra, gloria al Señor, seguramente era contagiosa, amén. Y entonces sacaban a la persona que tenía lepra, gloria al Señor. Y la Biblia dice que este hombre estaba leproso. Yo no sé cómo este hombre se puso, amén. Porque cuando creemos que lo tenemos todo, amén, pero no podemos ser sanos, gloria al Señor. Qué triste es, amén, cuando se le dio a este hombre porque era de alta categoría, amén. Pero cuando se levantó por la mañana vio que el hombre estaba lleno de lepra. Seguramente se emborrachó, hizo todo lo que el hombre sabe hacer, amén, cuando está en momentos difíciles. Gloria al Señor. Seguramente Naamán se emborrachó toda la noche, siguió al día siguiente, amén. Y seguramente, gloria al Señor, visitó cuánto médico había podido él, amén, pero no había podido, amén, porque cuando la mano del Señor está sobre aquel que Jehová le puso el ojo, amén, no puede escaparse de la gran misericordia de Dios, amén. Dios lo trae o lo trae, amén. Viene o viene, gloria al Señor. Por eso es que no hay que esperar momentos difíciles como este hombre, amén, que le tocó a él, gloria al Señor.
Y de Siria, dice el verso 2, habían salido bandas armadas y había llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Amén. El pueblo de Israel estaba siendo azotado por los sirios. Amén. Gloria al Señor. Y dice que habían llevado, estas bandas habían llevado de Israel a Siria, gloria al Señor, a una muchacha que servía a la mujer de Naamán, gloria al Señor. Y esta muchacha le dijo, gloria al Señor, le dijo, gloria al Señor, esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, y él los sanaría de su lepra. Amén. Vamos viendo, gloria al Señor, a quién utilizó el Señor, gloria al Señor, para darle el mensaje a Naamán. Amén. Nada más que a una sirvienta. Amén. Por eso es que el Señor nos ha llamado a nosotros a servir. Amén. A servir, gloria al Señor, y para cosas grandes fue que Dios nos llamó a nosotros. Amén. Pero a veces no alcanzamos, gloria al Señor, porque a veces hay lepra, gloria al Señor, y hay lepra que muchas veces no se ve, gloria al Señor, que está ahí oculta bajo las ropas y bajo, gloria al Señor, de lo que nosotros no podemos ver, ahí puede que haya lepra. Amén. Y por eso no nos deja avanzar, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y el Señor usó a esta jovencita, amén. Seguramente la Biblia dice que era una jovencita muy joven, amén. Posiblemente esta joven tendría unos 15 años por ahí, amén. Pero estaba bajo el servicio del rey, bajo el servicio, gloria al Señor, de la esposa del general del ejército, amén. Lo que era Naamán, un hombre, gloria al Señor, con mucha posesión, amén. Y yo no sé cómo hizo ella, gloria al Señor, porque en aquel tiempo, gloria al Señor, los que cogían, gloria al Señor, para criados, gloria al Señor, o para servir, gloria al Señor, que esto eran tratos que se vendían, gloria al Señor, los criados, y los criados tenían que hacer lo que dijera el amo, gloria al Señor. Yo no sé cuánto le costó a esta mujer darle la voz, amén, a su jefe, gloria al Señor, porque posiblemente los esclavos no tenían voz, ni tenían voto dentro de las casas donde servían, amén. Estaban tirados de rodillas, gloria al Señor, pero yo no sé qué hizo esta jovencita, amén, para dar el mensaje, gloria al Señor. Podemos ver que era una joven que la habían separado de su familia, que la habían llevado raptada, y yo no sé cuántas cosas podían haberle hecho a esta joven y su corazón podía haber estado dañado, amén. Pero nosotros vemos, gloria al Señor, que ella dijo, ¿dónde estaba el profeta de Dios? Amén. Gloria al Señor. Le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Dios tiene un remanente escogido, gloria al Señor. Dios siempre tiene ese remanente, gloria al Señor, para dar esa palabra a tiempo. Amén. Y fuera de tiempo, gloria al Señor, cuando dejamos que Dios nos use en su misericordia. Y es en su grande amor también que Él nos usa, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta joven, gloria al Señor, ella dijo que en Israel había un profeta de Dios, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Y esta dijo a su Señor, si rogare mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Mire, tenía una fe inquebrantable, amén. Lo dijo con seguridad, amén. Aleluya. Y como, gloria al Señor, Naamán oyó la voz de esta joven, gloria al Señor, y corrió al rey, amén, a decirle, gloria al Señor, que su criada decía que allá en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo, amén. Aleluya. Y gloria al Señor, poderoso Dios. Y entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Gloria al Señor. Qué error más grande, gloria al Señor. Quería este rey comprar al rey de Israel, gloria al Señor, para que fuera sanado, gloria al Señor. Pero como había enemistad, gloria al Señor, entre estos dos pueblos, amén, entre estos
estos dos reyes había enemistad, gloria al Señor, porque el rey de Siria cobraba a Israel un impuesto, amén, para que le dejara en paz. Gloria al Señor, amén. Para que no le atacara, para que no le venciera, gloria al Señor. Amén, aleluya. Y cuando el rey de Siria le manda estas cartas al rey de Israel, gloria al Señor, la sorpresa que se llevó el rey de Israel, tenía miedo, hermano. Era un pueblo, gloria al Señor, que no habían rechazado a los profetas y no querían saber nada de Dios. Israel, gloria al Señor, aunque es un pueblo escogido de Dios, pero ha sido un pueblo duro. Amén. Aleluya. Que para que Cristo le dé la salvación, gloria al Señor, ha costado, gloria al Señor. Amén. Su palabra dice que fue a ellos que vino, pero ellos no quisieron recibir al Rey de Reyes y Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, y por eso el pueblo ha sido sometido, gloria al Señor, en muchas ocasiones. Amén. Dice que el Señor les mandaba profetas y ellos no querían a los profetas de Dios. Amén. Eliseo estaba en Israel, pero Eliseo estaba callado, gloria al Señor, estaba olvidado por los reyes. Cuando Dios antes hablaba a los reyes, a los profetas, y los profetas hablaban a los reyes. Amén. Cosa que ahora no se ve. Amén. Porque los profetas de Dios han callado, gloria al Señor, porque los profetas de Dios, ya los reyes de la tierra no quieren saber nada, porque ellos están envueltos en otras cosas. Amén. Y menos en el poder que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Te adora mi alma, Jesús. Poderoso. Dice que el rey le mandó, gloria al Señor, 6,000 poderosos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, y él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Amén. Él creía, gloria al Señor, que al entrar a donde estaba Eliseo, amén, él creía que podía comprar la palabra del gran rey. Amén. Gloria al Señor, qué bueno, gloria al Señor, porque Dios, hay profetas de Dios. Amén. Aleluya. Hay profetas, sé que hay profetas de Dios, pero hoy en día, gloria al Señor, hay que buscarlos con una lupa. Amén. El profeta de Dios, porque hoy en día, hermano, se ha levantado una, gloria al Señor, de profeta, gloria al Señor, y duele decirlo. Amén. Pero alguien dice: Jehová dijo, y Jehová no ha dicho nada. Gloria al Señor. La palabra de Eliseo, gloria al Señor, cuando Eliseo hablaba, esa palabra era profética, que venía de lo alto. Amén. Y Eliseo no se equivocaba. Amén. Porque el que hablaba era el Rey del universo. Gloria al Señor. Eliseo, gloria al Señor, cuando daba una sentencia a un pueblo, es que esa sentencia se cumplía, porque la boca de Jehová lo había hablado. Gloria al Señor. Por eso su palabra dice: ay del que diga Jehová dijo. Ay del que diga Jehová dijo y Jehová no haya dicho nada. Gloria al Señor. Un ay de Dios es un azote. Amén. Un ay de Dios, gloria al Señor, es un castigo que viene y nadie lo puede detener, porque Él es el Rey de gloria. Amén. Él es el dueño del universo. Por eso cuando Dios nos da una palabra revelada, un rema de Dios, amén, podemos, gloria al Señor, discernir, gloria al Señor, por el Espíritu Santo, si esa voz del profeta es de Dios o no es de Dios. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Por eso es, gloria al Señor, que la Biblia dice: por sus frutos conoceréis. Amén. Y Eliseo era un gran profeta de Dios. Amén. Dios bendiga a los profetas. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Y el rey pensó, gloria al Señor, que iba a comprar al rey de Israel. Y el rey de Israel le dijo, gloria al Señor, poderoso Dios, te adora mi alma, Jesús. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Aleluya. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
amén, él creía que el rey de Siria había mandado estas cartas porque él pensaba que le estaba provocando, amén. Y como tenía miedo, gloria al Señor, porque este rey de Israel tenía parentesco con Acab y Jezabel, gloria al Señor. Reyes que persiguieron a los profetas y mataron a los profetas, gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, pues por esa razón este rey no creía en los profetas, amén. Porque venía arrastrando de tiempo atrás, amén. Gloria al Señor, y él no creía en los profetas, gloria al Señor, y por eso Eliseo tenía que estar callado, gloria al Señor, porque a ese rey le placía, gloria al Señor. Y él tenía mucho miedo, amén, de que Siria le atacara de nuevamente, amén, y lo sometiera más. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a los profetas, amén. Poderoso Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero en este rey, amén, gloria al Señor, este rey tenía soberbia, amén. Porque si el Dios omnipotente le dice: métete en el río del Jordán 7 veces, es porque va a salir limpio, amén. Porque esa palabra de ese profeta, amén, tenía peso. Y la palabra de Dios tiene peso, amén. Gloria al Señor, y lo que Él dice, Él lo hace, amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Y no le pareció, amén, al rey que, gloria al Señor, que Eliseo le diera, que se metiera 7 veces en el Jordán, amén. Porque Eliseo pensaba que ese río no estaba adecuado, amén. Y es que ese río, gloria al Señor, poderoso Jesús de Nazaret, aleluya, era tipología de Cristo, amén. Ese río del Jordán, amén, cuando profetizó Ezequiel, amén, y dijo que las aguas de ese río sanarían, amén. Ezequiel lo vio en una visión al río, entrando las aguas del río del mar, gloria al Señor, y uniéndose al río gloria al Señor. Eliseo vio que esas aguas sanaban a los enfermos, gloria al Señor. Pero ese río era el río de Dios, amén. Porque Él es el que sana, amén. Él es el que salva. Él es el que sana las heridas, gloria al Señor. Él es el río de Dios, amén. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. El Señor quiere siempre salvarnos y ayudarnos y restablecer nuestras vidas, amén. El Señor siempre quiere limpiar la lepra que hay en nosotros muchas veces, amén. Lucas 4:27 dice: poderoso Jesús. Lucas 13:34-35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Amén. Así el Señor quería dar salvación a Israel, amén. Pero Israel no quería que Dios le salve, amén. Como en este tiempo, amén, que estamos anunciando que Cristo ya viene, que ya viene el Rey, ya viene el Rey de Gloria. Pero la gente hace oídos sordos y no quiere oír al Rey de Gloria, amén. Y cuando Él venga entre esas nubes, amén, la sorpresa estará, amén. Yo no quisiera, amado hermano y amado amigo, que se lleve la sorpresa habiendo entrado a la puerta del cielo, amén. Porque esta, gloria al Señor, podemos decir, es la puerta del cielo donde venimos nosotros todos los días a purificar y a salvar nuestra alma, amén. A llenarnos de ese Espíritu Santo y a llenar nuestras lámparas de aceite, para que en el día, amén, de la visitación no caigamos por sorpresa, amén.
Por eso es que la iglesia, amén, tiene que estar lista y preparada, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, amén. Amén. Porque el Señor Aleluya. vendrá y no tardará, amén. Gloria a Dios. Y este pueblo de Israel tuvieron al profeta, tuvieron al Dios de los cielos, a Jesucristo mismo. Y ellos decían que era un profeta. Y no oyeron la voz del profeta y le crucificaron, amén. Gloria al Señor. Pero al tercer día Él garantizó una victoria a los que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Adora mi alma, Señor. Y dice que Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. Gloria al Señor. Estaba equivocado, gloria al Señor. Estaba equivocado, porque Dios exalta a los humildes, amén, y a los soberbios los mira de lejos. Gloria al Señor. Estaba equivocado porque creía que Eliseo iba a salir a darle culto a él, gloria al Señor, a llevarles pancartas y a tocarlo, gloria al Señor, y a decir, gloria al Señor, lo que él quería oír, gloria al Señor. Pero el Señor no va de esa manera, gloria al Señor. Entre más el pueblo se humilla, la gloria de Dios desciende, y entre más nosotros ascendemos hacia abajo, Él desciende sobre nosotros, amén. Él desciende la gloria de Dios, amén. Entre más nosotros nos postramos y nos humillamos, gloria al Señor, es cuando Dios exalta a los humildes, gloria al Señor. Aleluya. Y al soberbio, al que cree que lo tiene todo, amén. Aquel que va diciendo mentiras y mentiras y mentiras para quedar su frente en alto, le durará, gloria al Señor, mientras esté en la tierra, gloria al Señor. Pero cuando venga el deseado de las naciones, se enterará que no podrá sostenerse en pie, gloria al Señor. Aleluya. Cuando venga el Rey de Gloria a Reyes, Dios. gloria al Señor, no va a poder Cristo. ponerse de pie, gloria al Señor. Gloria a Jesús, porque cuando tuvo el tiempo, gloria a Dios, cuando tuvo el tiempo de humillarse delante de Él, no quiso hacerlo, gloria al Señor. Y este hombre, gloria al Señor, creía que Naamán iba a salir a decirle: mira, mi Señor, pero tú me traes estos 6,000 talentos de oro, de plata, de todo lo que le llevaba, y estos vestidos, y yo te los daré para que tú hagas algo. Gloria al Señor. Y así quiere la gente que vayamos, gloria al Señor, dándole honores, levantándole, gloria al Señor. Así quiere muchísima gente que nosotros vayamos, gloria al Señor, dando honores. El que se merece honores se llama Jehová Dios de los ejércitos, y el Cristo de la gloria que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Ese es el Rey Aleluya. de gloria. Gloria a Dios. A ese fue el que fue montado en el pollino. Gloria al Señor. Israel, gloria al Señor, levantó palmas hacia arriba y alabaron al Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Reyes, gloria al Señor. Amén, aleluya. Pero Naamán, gloria al Señor, se equivocó de reino, se equivocó, gloria al Señor, porque creía que estaba enfrente de su rey, gloria al Señor. Pero se equivocó porque fue al ungido de Jehová, aquel que mira, gloria al Señor, aquel hombre valeroso, aquel hombre, gloria al Señor, que su palabra tenía peso, porque Jehová Dios de los ejércitos hablaba con él, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Poderoso Dios, te adora mi alma, Señor. Aleluya, vive Cristo. Poderoso. Vive Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios, Santo. te bendecimos. Saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba, gloria al Señor. Y gloria al Señor, Habana, dijo él, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas del río de Israel. Y me levantaré con ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, gloria al Señor. Él dijo que Farfar, gloria al Señor, estos dos ríos, gloria al Señor,
que él dijo, gloria al Señor, Habana y Farfar, ríos de Damasco, dijo que eran mejores que el río de Israel, gloria al Señor. Y todos sabemos que el río de Israel es Dios, amén. Es un Dios todopoderoso, amén, que abre caudales donde hay sequedades, gloria al Señor. Él abre ríos, gloria al Señor, en el desierto, gloria al Señor. Él abre, Dios mío, mi Dios amado, abre esas ventanas y esas cataratas de los cielos y nadie puede cerrar. Amén. Gloria al Señor, ese es el Dios que nosotros servimos. Y a él se le olvidó, gloria al Señor, y despreció el río de Dios. Aleluya, poderoso Dios. Dice Isaías 53, la profecía de Isaías, gloria al Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Gloria al Señor, ese es el río de Dios. Aleluya, fue menospreciado y no le estimamos. Gloria al Señor, es lo que hizo Naamán, despreciar este río, amén. Gloria al Señor. Y dijo que sus ríos eran mejores que este. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y se fue enojado, gloria al Señor. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Amén. ¿A quién usó el Señor? A los sirvientes, amén. Por eso es que los que estamos sirviendo al trono de Dios somos reyes y somos sacerdotes, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. A eso usó Dios, amén. ¿A quién usó Jehová, Dios de los ejércitos? ¿A quién usó el Señor para llevar el mensaje a Naamán? Pues a la sirvienta, gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Y a quién usó Dios para decirle a Eliseo que reaccione y no sea cabezón? Gloria al Señor, podemos decirlo de esta manera. Gloria al Señor, a Naamán, gloria al Señor. ¿A quién usó? A los sirvientes que él mismo tenía, gloria al Señor. Y le dijeron así, gloria al Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria al Señor. Y ahí el Señor estaba dando salvación a Siria, a todo un pueblo. Imagínense lo que Dios puede hacer a través de una alma. Gloria al Señor, de un joven, de una dama, de un caballero, de un niño. Gloria al Señor. Dios puede darle un trasfondo, amén, a un país entero, amén. No digamos a nuestra familia, amén. Gloria al Señor. Cuando Naamán se metió en el Jordán, amén, y salió limpio, dice que su piel era como la piel de un niño. Gloria al Señor. Yo me imagino que salió loco, gloria al Señor, porque la lepra no le esperaba nada bueno, amén. Era que lo aislaran de su familia, lo sacaran del gobierno, amén, y no sería más, gloria al Señor, y él ya no podría llevar más insignias, amén. Porque, pero gloria al Señor, qué bueno que oyó la voz de los sirvientes, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, gloria al Señor, Santo Dios. descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que hay Dios en Israel. Amén. Eso era, gloria al Señor, lo que el Señor quería. Amén, aleluya. Con Naamán, gloria al Señor. No más eso, gloria al Señor, y ni su lepra hubiera llegado, gloria al Señor, y ni hubiera tenido ese día de tristeza y día de dolor, amén, cuando el médico dio ese diagnóstico. Yo me imaginaba leyendo esta palabra, ver la cara de Naamán cuando le dieron una noticia tan drástica, gloria al Señor. Poderoso Dios. Y cuando el médico entró y entró el segundo médico, y seguro visitó muchísimos médicos, amén, pero todos le decían es lepra, gloria al Señor. Aleluya. Pero el Dios del universo, amén, había visto a este hombre
Gloria al Señor, con buena intención, amén, porque tenemos un Dios soberano. Amén. ¿Cuántos leprosos habían venido a Israel en el tiempo del profeta Eliseo? Amén. ¿Cuántos leprosos habían venido y no habían sido sanados? Porque Él es un Dios soberano que hace con quien quiere y como quiere. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Y quiero decirle, hermanos, que gloria al Señor, Dios es un Dios para todos. Amén. Un Dios soberano, un Dios bueno. Amén. Que todo lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Poderoso Dios. De Cristo, aleluya. Te ruego que recibas, gloria a Dios, aquí ahora conozco que hay Dios en Israel. Gloria al Señor. En toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Seguía insistiendo, gloria al Señor, pero esto ya lo hacía por agradecimiento, gloria al Señor. Porque después que se vio limpio, gloria al Señor, quería recompensar de alguna manera al profeta. Pero como la palabra de Dios no se vende, amén, gloria al aleluya. Señor, pues Eliseo no recibió dinero de este hombre, gloria al Señor. Porque hay muchos, gloria al Señor, que hoy están diciendo, si no nos pagas 100, no vamos. Y si nos das tanto, pues vamos. Y si van a orar y Dios hace el milagro, gloria al Señor, quieren recompensa, gloria al Señor, que Dios reprenda al diablo y a todo espíritu de las tinieblas y amén, aleluya, al en nombre mundo de entero, Jesús. gloria al Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, cuando yo vaya a predicar a una iglesia, seguro, Señor, que yo no recibiré ni la ofrenda, Señor, la depositaré en tú mismo, Padre Celestial, en tu mismo alfolí, Padre Celestial. Aleluya. Porque la palabra de Dios no se vende. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Gloria al Señor, tú eres ver, gloria al Señor. Mensajero de Dios que tienen mensaje de sobra, gloria al Señor. Pueblo de Dios que Dios está usando en gran manera, pero que están cobrando 10,000, 5,000. Gloria al Señor, y están poniendo precio a los milagros que Dios hace. Gloria al Señor, tenemos que orar por ese remanente de Dios, de mantenerlos en santidad. Gloria al Señor, y a vivir por la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mas Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Santo. Poderoso Dios, aleluya. Eso es lo que Jehová quiere, amén. Amén. Que le demos honra a quien se merece honra y que le demos gloria al Rey del universo, al que murió en la cruz por ti y por mí y pagó el precio. Gloria al Señor, de nuestros pecados, de nuestra lepra, de nuestra mala manera de vivir muchas veces, amén. Fue el Rey de Reyes y eso no tiene precio. Ese precio fue pagado con sangre y esa sangre no tiene precio. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Amén, aleluya. Y Vive dijo este Cristo. hombre que él no más haría sacrificio en holocausto a dioses paganos, sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Yo me gozaba leer esta palabra y quiero decirle que primero la recibí yo. Gloria al Señor. Y yo saboreé esta palabra. Gloria al Señor. Y yo creo que Luis pensaba que yo estaba loca. Gloria al Señor. Aleluya. Pero a veces estamos locos porque descubrimos la grandeza de Dios en su palabra. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Aleluya. Luego por la tarde me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Y yo le digo yo, que no me pasa nada, Luis. Y me puse un poco fuertecita, ¿ves? Porque digo yo, Luis cree que estoy loca. Gloria al Señor. Poderoso Dios.
Dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, y yo también, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Gloria Amén. al Señor, ¿Por qué? aleluya. Porque él todavía estaba en el gobierno del rey, amén. Y hay un protocolo que hay que cumplir, gloria al Señor. Pero ya él no lo hacía con deseo, amén, de acercarse al Dios Rimón. Amén. Él lo hacía por obediencia a su rey, gloria al Señor. Entonces él, gloria al Señor, también le dijo a Eliseo que Jehová perdonara ese pecado que él iba a hacer. Y gloria al Señor, porque los que reconocemos que le fallamos al Señor, amén, qué bueno es hacer ese examen de conciencia y decir cómo estamos delante de Dios, cuál es la vida que estoy viviendo delante del gran rey. Aleluya. Y si hoy fuera su venida, ¿cuál fuera la Aleluya. sorpresa que a mí me Gloria tocaría? a Dios. Gloria a Jehová. Poderoso Dios. Él reconoció que le iba a fallar a Jehová, Dios de los ejércitos. Con unos minutos de haberse metido en el río de Jordán, reconoció el pecado, amén. Porque el pecado nos separa de la gracia redentora de Dios, amén. El pecado, gloria al Señor, es el que nos aleja de la presencia gloriosa de Dios. Amén, aleluya. Santo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como medio lengua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor Aleluya. estorbó a este sirio Naamán, que tomando en su mano las cosas que había traído, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Qué error. Grave error, la avaricia. Gloria al Señor, la avaricia es pecado. Amén. Gloria al Señor, la avaricia, amén, trae graves consecuencias. Por eso vemos a veces a alguien que quiere levantarse y no puede. Porque el corazón está lleno de avaricia y hace impulso para levantarse y no puede. Amén. Naamán, gloria al Señor, el criado de Naamán era Giezi, amén. Giezi siempre estaba con él, amén. Y parecía que Giezi era el profeta, amén. Cuando manda aquella mujer, gloria al Señor, que Eliseo le salvó a su hijo, amén, la tsunamita. ¿A quién manda Eliseo adelante de él? A Giezi. Y le dice: acuéstate sobre él y pone el bastón. Y no sucedía nada porque Dios conocía el corazón de Giezi. Amén. Quería agarrar lo que el rey traía, gloria al Señor. Y le persiguió y le dijo que le diera. Amén. Y este hombre le dio. Pero cuando llegó a Eliseo le dijo: ¿dónde has estado? Y le dijo: no, señor mío, yo no he salido. Pero como Jehová lo sabe, lo escondido que tú tienes. Amén. Pero Jehová lo sacará a la luz. Aleluya, santo. De tu vida. Dios va a avergonzar a los delincuentes, gloria al Señor. Santo. Porque este hombre había cogido lo que no era de él, gloria al Señor. Quería que le dieran un pago, amén. Pero grave error, porque cuando llegó a Eliseo le sabía todo, amén. Y le dijo: la lepra de Naamán se te pasará a ti. Y quedó blanco como la nieve, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es un Dios, amén, Aleluya. que no llama al culpable por inocente, amén. Dios es un Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Gloria al Señor, pero para eso vino el Señor. Para eso vino el Señor. Para buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 4, 18, 19. Terminamos con esto. Sé que es tarde, gloria al Señor. Y el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, aleluya. A eso vino el Señor, amén. A rescatar todo lo que no tiene valor. Amén. Gloria a Dios. El Señor mismo dijo que levantará de lo más vil para avergonzar a quienes se creen sabios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero sabios es su propia opinión. Amén. Aleluya. El Señor vino para sanar la lepra que nosotros no vemos. El pecado, gloria al Señor, hoy es un día de salvación, día de gracia. Amén, Y día de perdón. Amén. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Te adora mi alma, Señor. Te adoro, Padre. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta hora seas tú el que convenzas al hombre de pecado y de juicio. Yo no sé cuántos en esta noche quieren al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Yo no sé a cuántos el Señor le va a dar salvación en esta noche. Amén. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo no sé si en esta noche hay alguien que ha venido a este lugar para irse mejor de lo que vino. Gloria al Señor. Yo no sé si en esta noche hay alguien que quiere que Dios haga sanidad, como lo hizo en Naamán. Gloria al Señor. Yo no sé qué enfermedad usted está pasando, pero el Dios de los cielos lo sabe. Gloria al Señor. En esta noche, si hay alguien que quiere pasar por sanidad, pase. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor como el Salvador de su vida, le insto que pase en este momento. Gloria al Señor. Y si no lo hay, pues Dios bendiga a cada uno. Amén. Porque estamos sanos todos. Amén. Y la gloria sea para Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Jehová, porque eres maravilloso. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios mío. En esta hora, Señor amado, te pedimos, Dios mío, Padre celestial, tú lo sabes todo, mi Dios. Yo no sé, mi Dios amado. Yo no sé nada, Jehová, pero sé que eres el sanador. Sé que eres restaurador. Y sé que eres libertador, Padre celestial. Por lo tanto, Señor, en esta preciosa hora, Dios amado, estoy orando, Padre. Dios amado,
por tu perfecto amor, Señor, y por tus grandes maravillas. Aleluya. Poderoso Dios, dejamos por aquí a nuestra hermana Ana que está dirigiendo este servicio. Amén. Poderoso Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vive Gloria a Cristo. Dios. Dios bendiga, hermana Yanet. Amén. Poderosa palabra que el Señor ha traído en esta noche, hermanos. Amén, gloria al Bendito sea el Señor. nombre del Señor. Aleluya, hermanos. Así que le insto, hermanos, que no seamos como el siervo que tenía Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor.